Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Todo lo que vimos hasta ahora era macroscópico, ¿sí? Lavaba las raíces, medía con una regla, las cortaba, las secaba al aire, las pesaba, todo eso es macroscópico. Podemos ir a lo microscópico, esas mismas raíces son las que se colorean, la coloración que se hace con azul de tripán es, yo les paso la bibliografía cómo se hace. Es muy simple de hacerla, no hace falta un laboratorio. Como pueden ver, esa mesada ahí multicolores que está debajo de casi todo es mi mesada de trabajo en mi vivero, así que todo lo hago ahí, ¿sí? Se puede hacer en el laboratorio de una escuela, por ejemplo, porque no hacen falta trabajar digamos, en un ambiente sin bacterias, porque acá lo que vamos a ver es una simbiosis, ¿sí? Se hace una coloración, que como les decía, no vamos a entrar ahora en los pasos de la coloración, porque eso, digamos, se los mando, se los muestro, les doy el link donde buscarlo, es estándar, ¿sí? Y luego viene la parte de armar los preparados, ¿sí? Tengo que tratar de poner 10 cortes, ahí necesito un cúter que corte bien. Como ven, son todos pedacitos, 10 pedacitos por preparado, armo muchos preparados de cada situación que estoy evaluando, y comienzo el recuento mirando estos son desde lupa, ¿sí? Lupa de escritorio, pero lupa aumentado 80 ¿sí? Yo no tengo microscopio ahora, solo trabajo con lupa. Y estas son las presencias, digamos, de las micorrizas, de esta simbiosis que es tan importante. Puedo recontar en cada preparado qué presencia tengo, si hay arbúsculos, si hay vesículas, ¿sí? Voy viendo esta efectividad, veo la frecuencia, todo esto se recuenta ahora gracias a la Universidad de Dijon. Hay un programita, como hay ahora un programita para todo, hay un programa que se llama MicoCal, que es un calculador de cuán micorrizado está tu suelo, digamos. Eso también se los envío, es relativamente simple para emplearlo. Lo que es importante acá es que siempre sean
las mismas personas las que miran, porque es una cuestión de cómo se hace el ojo, incluso para mirar los discos de degradación. Alguno va a empezar, no, este tiene el 50, no, tiene el 45, no, tiene el 64, ¿entienden? Entonces, si es la misma persona la que hace los recuentos, digamos, va a tener el criterio parejo de una a otra evaluación. Vamos a la siguiente. Entonces, de esta manera nosotros podemos apreciar el funcionamiento, ¿sí?, del suelo, cómo está marchando todo, más allá de quiénes son los que están haciendo este funcionamiento. Que es lo interesante, digamos, de ver, a mi forma de ver la situación. Como decíamos hoy, digamos, si yo mando a hacer un estudio microbiológico, me van a decir, ¿qué querés que mire? ¿Rhizobium? Y bueno, mirá Rhizobium de vida libre. ¿Querés que mire, qué sé yo? Me van a decir nombres de bacterias. O de hongos. ¿Querés que me fije si hay Fusarium? Es decir, está la ciencia, ¿sí? Ustedes saben que no es sistémica y holística en general, está muy concentrada, y sobre todo la microbiología, en cosas muy estrechas. Acá los microbiólogos en general trabajan en una bacteria de suelo, en una bacteria, ¿sí? Y nosotros acá lo que estamos tratando de ver es cómo funciona todo el ensamble que está en el suelo, más allá de quiénes son los que lo están llevando adelante. Por eso una identificación individual es medio como que no viene al caso, ¿no? ¿Y qué me vas a determinar? ¿Cuánto azospirillum tengo? Y bueno, determinalo, pero en realidad a mí el azospirillum no es un dato por sí solo que me diga nada relevante, porque a mí lo que me interesa es ver cómo está laburando el azospirillum con respecto a los demás, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Ah, bueno, ya era la última. Bueno, estos son mis datos, ¿sí? Eh, eh, pueden, digamos, hacer consultas que se le vayan ocurriendo a lo largo de los días. Pueden enviarme un mail por si quieren alguna bibliografía, además de que, digamos, les vamos a mandar la bibliografía estándar, digamos, estándar en el sentido de cómo se hace la coloración de las micorrizas, bien explicado cómo se arman estos dispositivos, digamos, qué otras cosas puedo apreciar con los discos de degradación, ¿sí? Todo eso yo se los envía, bueno, se los va a enviar César en realidad porque es el que tiene toda la lista de todos los inscriptos. Pero más allá de eso, de la técnica en sí, se les van a ir ocurriendo preguntas, ¿sí? O cuando tengan este, digamos, empiecen a hacer los recuentos, digan, bueno, a ver, acá ahora estamos en el momento crucial. Esto, ¿cómo lo cuento? Este disco lo cuento como un 100%, lo cuento como un 50%, ¿sí? Entonces, parece ese tipo de preguntas, digamos, cuando uno ya está en marcha, no tengo ninguna dificultad en que ustedes me pregunten, yo les contesto dentro de mis posibilidades, digamos. Eh, si quieren ya aprovechamos a ir pasando a las preguntas para poder aprovechar, digamos, el momento del taller. Bueno, Laura, muy interesante. Vamos a ir viendo a ver si surgen las preguntas. Había una pregunta que fue mientras estuviste dando la charla, que era de Hugo. No sé, Hugo, si querés habilitar el micrófono y hacérsela a Laura.
César, vos le podés habilitar el micrófono, lo habilita él. No sé si está todavía. Hugo Benavides, ¿no? Alguien que preguntaba algo Sí, de islas. Acá lo desbloqueé, pero si tiene una conexión lenta, le va a tardar en que lo desbloquee. Si no, traslada la voz directa o Cecilia, Laura. Sí, preguntaba si los actinomicetos podrían ser utilizados como indicadores en suelos que son pastoreados en la isla de Villa Paranacito. Sí, los actinomicetos pueden ser utilizados como indicadores en cualquier lugar. Son importantes como indicadores de la aplicación de químicos, son altamente sensibles. No sé si recuerdan que desaparecieron del recuento directamente en un suelo agrícola. En general se los utiliza como indicador de presencia de químicos, ¿sí? También desaparecen o se van los recuentos muy abajo cuando hay, digamos, algún disturbio en el suelo. Son microorganismos de un crecimiento muy lento que tiene una estrategia de supervivencia que es así, digamos, ¿no? Cuando la cuestión está muy movida, digamos, se desaparecen o bajan mucho sus recuentos porque tienen formas de resistencia. Ahora, cuando hay presencia de químicos, directamente desaparecen. No soportan ni la forma de resistencia. Buenísimo. Ahí Marcelo también nos comentaba que utilizaría como en las evaluaciones y en el monitoreo, utilizaría como testigo un suelo prístino. Claro, generalmente uno trata de irse a un lugar que tenga, digamos, que no haya tránsito de animales ni de maquinarias. Debajo del alambrado, que fue históricamente tomado la muestra de suelo prístino digamos, sin tratamiento, es el peor lugar donde uno puede tomar esta contramuestra. Yo me enteré después de muchos años de estar cometiendo ese error, pero por un tema de posición de las partículas de suelo, es el lugar menos indicado, ¿sí? O sea, no tomen debajo del alambrado, ¿sí? Por una cuestión en realidad física de suelo que hace que la parte biológica se vea perjudicada. Si van a tomar una muestra que es como una contramuestra, siempre vayan a lugares donde no hay tránsito vehicular, donde no hay tránsito de ganado, generalmente un jardín. Supóngase que bueno, va, corta el pasto, qué sé yo, el casco del el casco del campo en donde están, ¿sí? Porque debajo del alambrado no es un buen lugar. Laura, y sobre la repetición o los momentos en el año en que harías el estudio, lo recomendable que sería hacer algo por ahí en primavera y repetirlo en otra estación del año, o vos cuando lo has hecho lo hiciste siempre en la misma. Yo generalmente, por una cuestión de organización, hago estos ensayos en el verano, ¿sí? En general uno podría hacerlo en dos momentos en el año, ¿sí? O sea, en el verano y en el invierno, sobre todo si tiene estaciones muy marcadas en cuanto a lo hidrológico, ¿viste? Que hay lugares que tienen netamente la seca en el invierno, lluvia en el verano, como tiene aquí al Mediterráneo, entonces por ahí está bueno hacerlo en esos dos momentos. La biota del suelo está sumamente influida por la cantidad de lluvia, ¿sí? Además de todo lo demás que estuvimos comentando. Entonces, por ahí, ver esos dos momentos es interesante. Como te decía, yo por ahí hago generalmente los muestreos durante el periodo de verano, entonces tengo datos estivales, ¿sí? De degradación, de colonización micorrícica, siempre son estivales.
y así los informo, pero tranquilamente podría ser un estival y un invernal. No más porque el ensayo, por ejemplo, de colonización micorrícica te lleva 6 meses de incubación. Entonces no te alcanzaría el año, más de 2. Bueno, bien. A ver, ¿qué otra pregunta teníamos? Sí, Erika pregunta si no suma también la temperatura. Sí, obviamente. Pero en realidad la temperatura, digamos, la temperatura asociada a la falta de agua, porque vos podés tener mucha temperatura, pero si tenés el suelo a capacidad de campo, los organismos del suelo van a laburar igual. Ahora, si tenés mucha temperatura y además tenés una sequía espantosa, ahí está todo mal, ¿sí? Entonces, no hay mayor trabajo, digamos, todos los organismos del suelo se guardan, las bacterias se adoptan, digamos, sus formas de resistencia, algunas formas quistes, otras forman esporas, bueno, en fin. Y los organismos que pueden caminar, como colémbolos, ácaros y demás, van a rajar para donde puedan. Ahí hacía una pregunta de eso también. Sí, Decía vinculada a si la lo temperatura, si suma una incubadora y en caso de que sea útil, preguntan a qué temperatura, Juan Manuel pregunta a qué temperatura debe estar, si es constante, y a qué temperatura la tiene que programar. Perdón, no entendí, ¿qué cosa? Para hacer los ensayos, para hacer la evaluación y el monitoreo. No, es que se incuban a temperatura ambiente, no te hace falta una incubadora. Perfecto. O sea, no suma... Claro, no, es a temperatura ambiente porque vos tenés que tratar de mantener la mayor cantidad de condiciones. Ya el agua la estás trabajando vos, digamos. Por eso son condiciones semicontroladas, ¿sí? El agua la vas a regular vos, nunca vas a dejar que se deseque, pero la temperatura tiene que ser la temperatura ambiente, ¿sí? Bien, creo, no sé si quedó Laura alguna otra pregunta. Sí, Lucía nos pregunta si ante la presencia de agroquímicos, ¿qué capacidad de recuperación tienen los microorganismos después que se suspenden las aplicaciones? Mira, asombrosamente rápida algunos microorganismos. Y acá, digamos, vos te vas a tener grupos funcionales que van a recuperarse rápidamente, los celulolíticos son unos de ellos, pero van a tener menos compañía, digamos. A ver, acá yo les decía que todos funcionan como ensambles, ¿no? Hay ensambles microbianos entre microorganismos y mesofauna. Cuanto más trabajado está un suelo, menos ensamble hay. Quiere decir que hay menos integrantes, menos grupos funcionales trabajando juntos. Cuando hago una aplicación de químicos o los campos que son netamente agrícolas, que tienen así mucho laboreo y además aplicaciones, los ensambles son de casi una cadena, digamos, súper recontra sencillos, obviamente poco eficiente y obviamente se considera que ese suelo no es saludable. En cambio, si vos vas a hacer todo este mismo laburo, esta misma visualización en un sotobosque, ¿sí? De algún monte, de algún bosque, el ensamble es riquísimo. Tiene cientos de grupitos ensamblados laburando juntos. Por eso es mucho más rápida la degradación también. Entonces, la aplicación de agroquímicos lo que hace es simplificarte, así como simplificás la parte de arriba del agroecosistema, simplificás la parte de abajo. Y te quedan muy poquitos ensambles, muy poquitos grupos funcionales, perdón, formando parte de este ensamble de trabajo en coro, ¿sí? Muy pocas voces en el coro te quedan. En cambio, cuanto más saludable está ese suelo, más cantidad de grupos integran el ensamble.
más o menos ahí estaría la respuesta. Bueno, bien. Acá había otra pregunta de Valentino que preguntaba sobre cuál sería el pH ideal para la disponibilidad del fósforo. Bueno, el fósforo tiene, no sé, diferentes pHs. Te puedo mandar un gráfico donde está la relación entre las solubilidades de los distintos elementos y los pHs óptimos. Pero, por ejemplo, el fósforo tiene muy buena solubilidad, un pH bastante ácido, ¿sí? A pH neutro casi no tiene solubilidad, después tiene solubilidad con un pH más básico, es decir, es bastante caótico en sus formas químicas. Bueno, vieron que como tiene muchas valencias, no sé si se acuerdan algo de química, pero forma muchos aniones diferentes. Entonces, eso es lo que le da diferentes solubilidades. La cuestión es que es cierto, y eso le ha pasado a casi todos los productores, que hacen un estudio de la cantidad de fósforo en el suelo y tienen fósforo, pero las plantas muestran deficiencia. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí lo que está pasando es que los ensambles que tienen que elaborar para llevar ese fósforo que está en el suelo insoluble y ponerlo digamos, a disposición de la planta en la zona radicular, no se están conectando, ¿sí? No están pudiendo trabajar correctamente. Pero haceme acordar que te mando un gráfico donde está claramente la solubilidad de los elementos de acuerdo al pH. Buenísimo. Roxana nos consulta también para el monitoreo cuántas cajas, cuántas placas de Petri necesita para evaluar una muestra. Mira, con 4 réplicas por sitio estás más que bien, ¿sí? Porque vos de esas réplicas después haces un promedio, ¿sí? En cuanto a las observaciones. Con 4 réplicas estás más que bien. Yo he trabajado incluso con 3 réplicas y también bien. Es mejor 4. Buenísimo. Por otro lado, acá Martín nos consulta si tiene sentido aplicar pseudomonas, micorrizas, subtilium, junto con la semilla en un suelo degradado, y si prosperan. Sí, mira, como primera medida yo te diría que sí. Lo que pasa es que también tendrías que visualizar previamente cuán degradado está en realidad ese suelo, digamos. Vos, está bien, uno cuando hace eso le conoce la historia, ¿viste? Y sabe lo que se le hizo a ese suelo. Pero por ahí hacer una visualización así con alguna metodología como esta, estaría bueno. ¿Por qué te digo esto? Porque comercialmente es difícil, digamos, encontrar un producto que te asegure, por ejemplo, realmente la presencia de micorriza. ¿Sí? Hay muchas marcas, pero justamente yo trabajé años en laboratorio de microbiología haciendo controles de este tipo de productos y te diría que no te aseguran que te estén dando micorrizas. En general lo que hacen es poner una dosis de fósforo soluble en un arrancador, entonces vos ves que las plantas como que levantan y decís, bárbaro, esta es la micorriza, y no, en realidad era un chufi chufi de fósforo soluble que pum para arriba disparó la planta. Entonces, lo que sí se puede llegar a hacer es aplicar ensambles directamente como los microorganismos eficientes, ¿sí? Que ya se comercializan microorganismos eficientes, fabricar tus propios microorganismos eficientes, que eso es toda otra historia. Pero en general yo primero le diría, bueno, fíjate primero cuán degradado, si realmente está muy hecho bolsa el suelo, y después comenzaría por
incorporar la ganadería, que es una forma gratuita de incorporar, de restablecer estos ensambles en el suelo. No le gusta mucho a los actinomicetes, pero se reponen rápido también, se reponen más rápido que otros grupos, ¿no? Incorporar la ganadería es una cuestión que tiene más que ver con el manejo, no es ir y comprar un producto, y te ayuda a restablecer los ensambles, ¿sí? Porque cada bosteo es una bomba de microorganismos. Y además hay una serie de factores que digamos que benefician digamos, a la formación de la simbiosis y demás. Si vas a aplicar algo externo, lo que sí está más, digamos que comercialmente se ha logrado mejor, es la parte de la inoculación, gallinas también, es la parte de inoculación de Rhizobium, Bradyrhizobium y toda la familia, que cada vez son más. Esos están bastante bien trabajados en la industria, digamos, generalmente responden a los propágulos que te dicen en el marbete. No así las micorrizas. Lo que pasa es que la micorriza es complicada porque es un simbionte obligado. Entonces es más difícil de tener un soporte en la cual poder hacértelo llegar. Qué sé yo, una forma en que se utiliza en vivero, por ejemplo, es utilizar lo que se llama tierra de monte. Vos barrés la hojarasca debajo de un monte de hojas caducas y eso está lleno de propágulos de micorrizas. Entonces, ¿pero qué pasa? Vos en un vivero trabajás con unas porciones de tierra, primero que vos armás un sustrato. Y eso lo ponés adentro de plantineras. O sea, estás trabajando con una cantidad limitada que te permite hacer esta incorporación. Mientras que si vos estás trabajando en todo un campo, no vas a ir a andar tirándole tierra de monte por arriba, digamos. Eso no sería práctico para nada. Bien, ahí Lucía hacía una pregunta sobre el tema de los fármacos que se utilizan de uso veterinario. Bueno, hay algunos que están contraindicados más que nada para artrópodos de suelo, ¿sí? Son nocivos para artrópodos de suelo. Bien. Por ejemplo, algunas ivermectinas tienen, digamos, a ese nivel, ¿no? Ya la macrofauna le generan algún tipo de inconveniente. No hay registro a nivel de micro y mesofauna, ¿sí? Pero, digamos, la mesofauna son artrópodos también en su mayoría, así que por ahí habría que hacer alguna medición en ese sentido. Buenísimo. Otra consulta que estaba por ahí, ¿qué pasa cuando estos microorganismos los incorporamos desde el exterior con algún insumo y van en conjunto con fertilizantes o fungicidas? Si se afectan los microorganismos o no. Mira, es difícil incorporar algo biológico con algo de síntesis y que salga bien. Porque en general, por ejemplo, las micorrizas, si vos de alguna manera te molestaste, digamos, en darle todas las condiciones para que desarrollen, y después haces una fertilización fosforada, se echan para atrás, digamos. La fertilización fosforada inhibe las micorrizas, la fertilización nitrogenada inhibe a todo ese ensamble que vimos ahí de fijadores libres, de nitritadores, de nitratadores. ¿Por qué los inhibe? Porque las bacterias son organismos muy simples que actúan con una cantidad de circuitos, digamos, de enzimáticos muy limitados. Y si nosotros ponemos el producto final, ¿sí?, que vendría a ser el nitrato,
todo lo que es ese ciclo se va a inhibir porque ya está presente el nitrato, se inhibe por presencia de sustrato, se inhibe el circuito enzimático. Entonces se empiezan a frenar hacia atrás, como actúan en ensamble, se empiezan a frenar hacia atrás el ciclo del nitrógeno. Entonces, o hago un manejo que estimule la parte biológica o aplico químicos. Digamos, es difícil, digamos, ensamblar esas dos partes. Bueno, Julio pregunta si existe un catálogo de hongos promotores de micorrizas en esta región, se refiere acá a la zona norte de Buenos Aires, que deberíamos buscar en nuestros suelos agrícolas degradados. ¿Qué proceso usaríamos para multiplicar la tierra del monte en extensiones grandes? Simple la pregunta. Sí. Bueno, los hongos micorrízicos son generales, son mundiales, digamos, del mundo mundial, como dice mi hija. Entonces, digamos, con alguna lectura sobre los principales, digamos, familias de hongos que forman micorrizas, ya estarías dentro de satisfacer, digamos, tu curiosidad al respecto. Y con lo que decíamos de la tierra de monte para extensivos, no sería una forma apropiada. Yo creo que para extensivos, si vos por medio del manejo no podés incorporar o reiniciar a los microorganismos de suelo, y con esto me refiero a incorporar la ganadería, suponete, bueno, porque querés ser agroecológico, pero sin incorporar ganadería, lo cual es muy difícil. Pero bueno, vamos a suponer que quiero entrar en transición agroecológica, no quiero ganadería, quiero seguir siendo exclusivamente agrícola, y quiero reiniciar los organismos de suelo. Entonces, no te quedan muchas más opciones que la incorporación externa. En ese caso, yo te diría que hay que indagar un poco acerca de lo que se llama el compost líquido, ¿sí? Que es el té de bosta, finalmente estás echando bosta de otra manera, o algún preparado biodinámico que sea biodinamizador de los microorganismos del suelo, o lo que te decías, estos combos de microorganismos eficientes, que así como te lo digo, vos buscás por internet microorganismos eficientes y hay, digamos, toda una serie. De hecho, hay uno que se comercializa que es para destapar cañerías, que le dicen Mr. Bio o una cosa así, que es para destapar o para reactivar pozos ciegos. Eso es un sobrecito que uno abre, tira y son bacterias. Bueno, así como se hizo con ese fin, hay otros que son de aplicación agrícola. Pero en realidad, para que, digamos, desde el punto de vista agroecológico es muy difícil trabajar la transición agroecológica sin considerar la entrada de animales, ¿sí? Por todo esto que estuvimos hablando hoy. No sé si te respondí porque era bastante amplia la pregunta, no sé si no, volveme a preguntar, si hay algo que me quedó. Y si quieren ya vamos haciendo la última pregunta. Les pedimos que se queden un segundito más y ya vamos cerrando, así la liberamos a Laura, porque si no se nos van a seguir ocurriendo otras preguntas y la vamos a tener acá hasta cualquier hora. Ahí Martín preguntaba si los medios físicos son peores para las micorrizas que el glifosato. Dice que si hay veces que hay que sacrificar algo entre lo químico o lo físico, ¿cuál sería el preferible? No sé si ¿Vos está sabés Martín. que no entendí? Sí, yo te iba a decir si Martín está, si la quiere hacer, que la haga él directamente. Así. No sé si se refiere al laboreo convencional versus el uso de agroquímicos. No sé si es específicamente a eso, si está Martín.
Ah, puede ser. No sé si está. Me parece que está muteado, ¿eh? Ah, ahí está, sí, está silenciado, Martín. Está silenciado, Martín. Ahí, ¿me escuchás? Ay, sí, dale. Sí, es que tengo justo en este momento se me corta el internet, o sea, quiero hacer un montón de preguntas. Ay, sí, pobre, se le corta. Pero mi pregunta es, uno sabe que se rompen, se oxida. Probá con apagar la cámara, Martín, a ver si levantás un poco la señal para el audio. Pero corta. Pues muchas veces se encuentra con que no sé, físicos, medios químicos, ¿qué es peor? Esa es mi pregunta, pero no sé si se escucha. Yo la escuché cortada, no sé. Diego, fíjate, se fue, se cayó la conexión, se le cayó. Ay, Le corté la cámara, pero se le cayó. Está entrando y saliendo todo el tiempo. Yo creo que, perdón, soy Jessy, creo que Martín se refería a qué es peor si utilizar agroquímicos o el laboreo del suelo. Creo que se refiere a eso. Ah, bueno. ¿Qué es peor para qué, no? Para los microorganismos. Si tiene que decir. Para todos estos ensambles. Bueno, en general, cuando uno hace labranza en el suelo, sacando de lado a los actinomicetes que no le gusta que le remuevan mucho el ambiente, en general los microorganismos, con lo que ocurre con las labranzas es muy similar a lo que ocurre con los productos de síntesis. Digamos, los ensambles se simplifican, ¿sí? Todos los organismos, toda la cantidad de grupos funcionales que deberían estar interviniendo en el suelo, se simplifican a lo mínimo. Cuando uno, por ejemplo, incorpora, yo cuando empecé a trabajar con esto, todavía había situaciones de arado de reja, por ejemplo. Entonces podía comparar arado de reja con, digamos, con un cincel, ¿no? Versus cincel. Y lo que ocurre cuando hay un arado, una remoción completa del pan de tierra, es como que la materia orgánica se quema, digamos. Todo el ciclo de la degradación del pasto o del resto vegetal se da con ensambles muy simples porque desaparecen muchos de los integrantes, ¿sí? Sobre todo la mesofauna raja para otro lado, y lo que ocurre es que, por otro lado, hay un efecto colateral, que es esta combustión de la materia orgánica que queda expuesta a los rayos del sol. Cuando vos comparás, por ejemplo, con el arado de cincel, entonces ahí la situación cambia. La remoción ya no es tanta, no se produce esta combustión de la materia orgánica y los ensambles quedan trabajando, digamos, de manera más completa, ¿sí? Cuando yo les hablo de ensamble, es la palabra que uso para decir que hay muchos grupos funcionales trabajando juntos, ¿sí? A veces los ensambles son muy simples, que es lo que ocurre cuando agrego productos químicos, por ejemplo, o cuando trabajo con un arado de reja, que ya prácticamente no lo encuentro muy frecuentemente en ningún lado, o puedo tener ensambles muy ricos, ¿sí? Con mucha cantidad de grupos funcionales trabajando juntos, y entonces, bueno, eso hace a una salud del suelo mucho mejor, ¿no es cierto? Mucho más, a un suelo cuyas funciones de sostén de vida están más presentes, y por lo tanto la sinergia de ese suelo va a ser mejor. No sé, Martín, si pudiste finalmente terminar de escuchar toda la explicación, porque se le cortaba ahí entre medio, pobre, justo cuando estaba la respuesta a su pregunta.
Hay otra, la última, ya te liberamos. Si se sugiere alguna forma de compost simple para gran escala. Particularmente vengo trabajando en el tema de residuos pecuarios con la tesis de maestría y surge bastante en estas zonas que por ahí es más agrícola, si se puede reemplazar de esta forma la ganadería mediante el compostaje de residuos pecuarios que corresponden a producciones animales intensivas, ¿no? Como predominan en estas zonas, aves, cerdos, filot, no sé qué. Es totalmente válido el compostaje de residuos, como te decía, de alguna manera, para decirlo francamente, de alguna manera bosteas igual, digamos, porque lo que haces es traer, digamos, este producto desde fuera del campo. Digamos, si lo miro solamente como microbióloga, te diría que sí, que está bárbaro, porque el compost además tiene mucha más cantidad y los ensambles son bastante, como te diría, bastante estables, bastante complejos, ¿sí? O sea, hay ensambles con muchos grupos funcionales. Una cosa que leyendo en estos días encontré es que, por ejemplo, el compost de restos vegetales es mucho más rico en ensambles que el lombricompuesto, por ejemplo. Algo que yo siempre pensaba que el lombricompuesto era mejor y sin embargo es un poco más simple en los organismos que posee. Pero de todas maneras, antes que nada, obviamente, es mejor la incorporación de un compost. Es un insumo externo con el que vas a tener que tener cuidado de qué estás incorporando y además llevaría toda una logística, ¿no? O sea, ¿qué te quiero poner en la balanza acá? Desde el punto de vista de la microbióloga te dice que sí, que está bueno porque estás resembrando con grupos funcionales varios que trabajan en ensambles, o sea, ensambles muy ricos. Eso te lo dice la microbióloga. La agroecóloga lo que te dice es que finalmente es un insumo externo y para una transición agroecológica estás, digamos, como haciendo un gasto de energía en comprar, traer y distribuir algo que naturalmente lo podrías hacer con el bosteo de los animales. Bueno, ahí está en la balanza, ¿sí? Que cada cual tome la parte que le guste más. Bueno, ahí ya era la última pregunta. La verdad que es súper interesante, Laura. Ya nos diste pie para pensar el próximo taller o la próxima charla. Ya me la veo venir por dónde va a estar, el tema de los ensambles, cómo los armamos. Pero bueno, no, ya nada más que ahora agradecerte a vos y a todos los que estuvieron participando, a César Baldoni, que es nuestro compañero de acá de INTA, de que está en Junín, y que siempre nos hace todo el apoyo y el soporte técnico junto con la gente que administra las salas, desde la sala Zoom, que estuvieron disponibles en un horario que no es el horario laboral, digamos. Así que bueno, a Laura, nuevamente Laura, porque siempre está disponible para que le hagamos consultas y siempre con esa calidez que tiene para contar las cosas, que parece algo sencillo, pero bueno, uno lo va procesando. Así que ahora lo último que le vamos a pedir es que si quieren prendan las cámaras, así hacemos una foto del está Beatriz, está una compañera mía de acá de la Cuenca, Beatriz. No, no es de la Cuenca. Por lo menos nos vemos las caras un ratito. Hola, Betty. A ver, está Martín de Alza también. Ahí está Jessica Cabrón, la promotora del grupo de cambio rural, que los viene acompañando ya hace 2 años. Ahí está. Y bueno, y hay gente un poco de todos lados, nos fueron contando cuando arrancamos, mientras esperaban, nos fueron contando, así que la verdad que una alegría ver tanta gente conectada a las 6 de la tarde en enero, interesada por estos temas. Así que bueno, ustedes deben tener trabajando. Calor. Los que estamos al nivel del mar estamos bastante fresquitos. Acá no tanto. Bueno, ya Ya está.
¿Listo? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí, por las preguntas, por el intercambio, y bueno, a Laura y a todo el grupo. Nos Bueno, estamos viendo. Muchas gracias a ustedes Ahí por les estar siempre dejé interesados. en el chat, les quedó Gracias. los enlaces donde van a estar las charlas, así que estamos en contacto. Bien, ahora hablando de los cultivos de raíz o de bulbo, vamos a tener a lo que es la zanahoria como cultivo principal de raíz y remolacha. El caso de remolacha es muy parecido el cultivo al de acelga, por lo que habría que revisar lo que hablé de la acelga. Simplemente se siembra un poco más cerca en cuanto a distancia, se puede sembrar las remolachas a 8 o 10 centímetros de distancia entre sí y separándolas de las filas de los costados a unos 30 centímetros. De la remolacha se pueden aprovechar las hojas y las raíces al cabo de unos 3 meses, 4. Tienen que tener en cuenta que para cosechar se hacen varias pasadas. Conviene ir sacando las más grandes, las que ustedes ven, tienen que simplemente observar al costado, escarbar un poquitito, mover la tierra al costado de la planta y van a ver el tamaño de la remolacha. Tiene que tener el tamaño aproximado de una pelota de tenis y ahí estaría lista para cosechar. Y vayan, como recomendación mía, vayan cosechando a medida que van creciendo, que van adquiriendo este tamaño las remolachas. Bueno, otros cultivos como los de bulbo y sería la cebolla y el ajo. Así que voy a hablar primeramente del ajo. Es un cultivo anual que desarrolla hojas en invierno y luego cuando empieza a aumentar las temperaturas y los días se hacen más largos, empieza a llenar un bulbo, que es lo que conocemos como la cabeza de ajo. Normalmente tiene un ciclo de unos 200 días, 220 días, estos son unos 8 meses aproximadamente, 7 a 8 meses. Es un ciclo relativamente largo, pero tenemos un cultivo o una planta, un producto que se conserva durante mucho tiempo luego. Se puede estar unos 5 o 6 meses hasta que decidamos sembrarlo, por ejemplo, en el próximo otoño. Las variedades que tenemos en la zona, las que mejor se adaptan son la fuego, castaño y sureño, y también el morado. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta hacia la primavera, cuando empieza a florecer, es que larga como un tallito, larga como una flor, una inflorescencia que debemos cortar para poder permitir que mejore el llenado del bulbo, de la cabeza. Entonces, luego va a seguir creciendo la planta, luego unos 2 meses más aproximadamente, esto puede ser hacia fines de septiembre, que tengamos que realizar el corte de la inflorescencia esta, que también es comestible, uno la puede consumir, y hay que esperar hasta diciembre para luego cosecharlo. El ajo lo que tiene como característico es que nos va a indicar cuando está listo para ser cosechado, una vez que las hojas se empiezan a secar, se empiezan a poner amarillentas y luego de color pajizo. Ese es el momento de la cosecha. Esto sucede hacia fin de noviembre, principios de diciembre, mediados de diciembre también. Muchas de las imágenes de esta charla las tomé de Brunilda Ciotti Hartmann, de INTA y DEVI. A quien agradezco haber publicado esas imágenes muy interesantes.
Por ejemplo, que antes de sembrar, que esto, la siembra, como les mostré, se hace en marzo, abril, también se puede hacer hacia fines de febrero, tenemos que tomar un diente, cortarlo por la mitad y observar el brote interno, en qué tamaño, en qué largo tiene, si ya está activo ese brote. Normalmente tiene que estar ya cerca de romper la cabecita del diente, la parte de arriba del diente, o sea, tiene que estar a más de la mitad de lo que es el tamaño del diente. Eso indica que todo el resto de la cabeza también está listo para ser sembrado. Como recomendación es siempre poner el diente más grande, que es el que va a dar bulbos más grandes. Podemos poner una cinta de goteo en el medio y alrededor todos los dientes de ajo, siempre la parte más puntiaguda, más puntiagudas, más aguda, es la que se coloca hacia arriba, en el caso del diente de ajo. Se siembra a unos 6 a 8 centímetros de profundidad y a 10, 15 centímetros entre dientes. Luego, como no es muy bueno compitiendo con las malezas, lo que tenemos que hacer es poner una cobertura vegetal bastante densa para que no crezcan otros yuyitos y otras malezas que puedan molestar en el crecimiento. No se preocupen si es una cobertura bastante densa la que ponemos de hojas y de pasto seco. El ajo tiene la fuerza suficiente o energía para salir entre este material vegetal que vamos a colocar. Esto ayuda muchísimo en cuanto a humedad y también a cuanto a nutrientes a largo plazo. Bien, cultivo de zanahoria, una raíz. Tenemos dos tipos de zanahorias, hay unas que son bianuales y otras que son anuales. Las bianuales durante el primer año vegetan, dan la producción de vegetal, de planta, de hojas y raíz, y en el segundo año florecen. Es de temperaturas templadas, así que normalmente se siembra en los meses no tan fríos, tratamos de escapar del frío para sembrarlos. Normalmente las 12 variedades que vienen de semilla de ProHuerta son la Chantenay, que es una bianual, que se siembra en los meses más fríos, y la criolla anual, que se siembra en los meses más cálidos para evitar la floración temprana. El ciclo es aproximadamente 4 meses a 5 meses. Vamos a hacer varias pasadas al cosechar. Esto quiere decir que vamos a ir viendo las plantas que están más grandes, las raíces más grandes, las vamos a ir cosechando para dejar espacio a las que quedan más rezagadas, que están más chicas, para que adquieran mayor tamaño. Una ventaja que tiene la zanahoria es que se conserva muy bien en el suelo. No necesitamos cosecharlas y ponerlas en la heladera o refrigerarlas. Simplemente con dejarlas en el suelo van a crecer y no se van a pudrir excepto que haya una lluvia muy fuerte. Así que las variedades anuales, como la criolla, normalmente la vamos a sembrar de enero a marzo y luego podemos hacer una siembra en agosto o septiembre. Podemos continuar en la primavera, pero como esta es una charla de otoño-invierno, menciono agosto y septiembre. Y podemos estar cosechando, si hicimos una siembra bien temprana en enero o febrero en el año, vamos a poder cosechar lo que es en mayo o junio, podemos estar sacando algunas raíces, algunas zanahorias. Bien, acá les muestro la siembra de las anuales como la criolla y las bienales abajo como una chantenay, tipo chantenay. Normalmente se puede sembrar a chorrillo, pero después de un mes o 40 días vamos a tener que hacer un entresacado, vamos a tener que ralear las raíces, las zanahorias, para dejar crecer a las demás plantitas.
vamos a tener que ver que esas zanahorias que nosotros sacamos, que arrancamos, que hacemos el raleo, no se pueden retrasplantar, no se pueden trasplantar en otro lugar, son plantitas que se pierden, porque al sacarlas del suelo afectamos la raíz y ya no van a crecer bien, no van a tener buena forma ni buen tamaño. Algo que se puede hacer es sembrar las semillas a la distancia definitiva a la que van a quedar, por ejemplo a unos 5 o 6 centímetros cada semilla. Lleva más tiempo, pero se puede hacer. La cosecha, ya les dije, es a los 100 a 120 días, o sea, a los 4 o 5 meses. A los 3 meses podemos llegar a ver algunas zanahorias cosechables. El modelo de plantación normalmente es a 2 filas, con una distancia entre las plantas de unos 15 a 20 centímetros, entre filas, y dentro de la misma fila, entre las zanahorias, a unos 8 centímetros aproximadamente, 6 centímetros, 8 centímetros, van bastante pegaditas. Los bordos no son tan anchos, pueden ser de 30 a 40 centímetros, y siempre tener en cuenta que tiene que haber un camino de 40 centímetros para poder caminar y para poder trabajar. Seguimos con las cebollas. Cebollas también es una planta bianual. Hay 2 variedades principales que sembramos en otoño-invierno. Una es la Val 14 y la otra es la Torrentina. Val 14 conviene siempre hacer almácigos en junio o julio. Si por algún motivo no alcanzamos, tendríamos que estar haciéndolos en agosto o septiembre, en siembra directamente. O sea, el almácigo se hace en junio o julio. La cosecha de la cebolla Val 14 se realiza el año siguiente, en marzo, abril. Es un ciclo bastante largo. Son 6, 7 meses de ciclo del cultivo, pero tenemos la ventaja de que es un producto que se conserva durante 5 a 6 meses en un lugar fresco, seco, alejado de la luz del sol también. Puede andar muy bien lo que es la cebolla, se puede conservar bastante tiempo. Luego tenemos la torrentina, que esa la podemos hacer en siembra directa en los meses de abril y mayo. Y vamos a estar cosechándolas en noviembre, fin de noviembre, en pleno diciembre también. Es conocida también como cebolla navideña. Normalmente se siembra a 2 filas dentro del bordo. Estos bordos son de 40, 50 centímetros de ancho. Hay productores que en algunos suelos pueden ponerlo en 3 filas, también podría ser, si el agua alcanza a llegar bien al centro del bordo, no hay ningún problema. Se asocia muy bien con plantas de hoja, así que podríamos estar planificando hacer siembras de cebolla y de lechuga. En algunos casos hemos probado hacer la siembra junto con rabanitos también para combatir un poco las malezas, o sea que hacemos 2 filas de cebolla y en el medio una de rabanito. El rabanito crece más rápido y ocupa el suelo, combate las malezas de alguna manera y podemos cosechar el rabanito y luego dejar crecer la cebolla. El rabanito tiene un ciclo de cultivo muy rápido de unos 30 días a 40 días. Esto estoy mencionándolo en caso de que hagan una cebolla en siembra directa. Normalmente bulbifica la variedad torrentina, bulbifica luego de 13, 14 horas. Acá puse 14, puede llegar a ser en 12 horas también que empiece a bulbificar. Antes de que empiece a armar el bulbo, antes de que empiece a crecer, o sea que esto sucede una vez bien iniciada la primavera, tenemos que incorporar compost para proporcionar los nutrientes necesarios. En todo caso, podemos hacer aún antes de que empiece a bulbificar, podemos llegar a aplicar el compost.
Esto es a razón, podemos hacer un pequeño surco al costado del cultivo, dentro del bordo, ¿no es cierto? Y hacer un chorrillo, un chorreo de compost. Esto lo podemos hacer en agosto, septiembre, va a responder muy bien la cebolla y va a crear un muy buen bulbo. Como la cosecha les dije que era en noviembre, diciembre, ya para octubre tenemos que estar planificando cortar los riegos, no regar, así la cáscara de la cebolla, que se llama vinza, las hojas estas doradas, se secan, solidifican bien, el bulbo también toma firmeza y nos permite poder guardarlo durante 5 a 6 meses posteriores. Como es verano, normalmente puede llegar a pasar que se conserve, como cosechas en verano, se puede llegar a conservar durante 3 meses a 4. Si lo tuviésemos muy fresco, podemos llegar a conservarlo más tiempo, pero hay que tener en cuenta las altas temperaturas que pueden llegar a ocurrir en verano y conservar las cebollas de manera que no les afecte el calor, para que no haya podredumbres y para que tampoco empiecen a brotarse. Bueno, pueden hacer consultas a vasquez.pablo@inta.gov.ar. Muchas gracias.